Hola hermanos, hoy vamos a hablar un poquito, vamos a tener una reflexión sobre el Evangelio del domingo 26 de tiempo ordinario en el ciclo C. Este Evangelio nos narra la historia en que Jesús, dirigiéndose a los fariseos, les dice acerca de este hombre rico que vestía ropas muy finas, que comía espléndidamente todos los días, y acerca de este pobre Lázaro que yacía a la puerta del rico. Y vemos cómo en la historia el Señor nos dice que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, al seno de Abraham, y que también murió el hombre rico y al rico lo enterraron. Y vemos que en la historia el Señor nos describe que el rico está en un lugar de tormento, mientras que Lázaro está en el seno de Abraham, que quiere decir está en un lugar de paz y en un lugar de reposo, de tranquilidad, de felicidad. Después la historia nos dice cómo el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro para que le dé algún alivio para sus tormentos. Dice que moje la punta de su dedo en agua para que me calme este ardor que estoy sintiendo con una gotita de agua en mi lengua. Y vemos cómo Abraham le contesta y le dice, no es posible, porque hay un abismo entre nosotros, que nosotros no podemos ir para allá y ustedes no pueden venir para acá. Y después el rico le insiste, entonces envía a Lázaro, mis hermanos, para que les avise, no vaya a ser que ellos también terminen en este lugar de tormento. Y vemos que la respuesta de Abraham le dice, pues tienen a Moisés y tienen a los profetas, que los escuchen. Y el señor, este rico, le dice a Abraham, no, padre Abraham, pero si un hombre resucita de entre los muertos, a él sí lo van a escuchar. Y Abraham le dice estas palabras, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. De esta enseñanza, de este evangelio, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, podemos sacar muchas enseñanzas, pero hoy quiero enfocarme en 3 puntos. 1, hablar acerca de los pecados de omisión. Otro, hablar de nuestra dureza de corazón, en la que no queremos escuchar a los profetas que Dios nos envía y tampoco queremos escuchar el llamado de Dios. Nos hacemos sordos al llamado de Dios. Y tercero, que no queremos creer aunque somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Primero que nada, antes de comenzar estos 3 puntos, vamos a saber que tenemos una buena noticia en el Evangelio de hoy. La buena noticia es que Dios ya nos ha dado las respuestas al examen final de nuestra vida. Cuando el Señor nos llame a darle cuentas, nosotros ya sabemos lo que Dios quiere. Él ya nos ha revelado su voluntad y a nosotros nos toca simplemente hacerla. Nos dice el Señor en algún pasaje de la Escritura, nos dice que la ley ya está en tu corazón y en tu boca. Solamente tienes que llevarla a cabo. Nos dice también en el profeta Miqueas, se te ha dicho, hombre, lo que Dios quiere de ti. Tan solo que hagas la justicia, o sea, que vivas una vida de santidad, que tengas misericordia con los demás y que camines humildemente delante de tu Dios. Entonces, esta es la buena noticia, que Dios ya nos ha dado las respuestas al examen final de nuestra vida y que nosotros en esta vida simplemente tenemos que hacer su voluntad para llegar a ese lugar de consuelo del que se habla en el Evangelio, que fue Lázaro, al que fue Lázaro. Y para evitar el lugar de castigo en el que se encontraba este hombre rico que no tenía misericordia. Ahora, el hombre rico no hizo, digamos, cosas malas, no robó bancos, no estaba haciendo cosas malas. Lo único que se describe en la parábola es que el hombre rico no se dio cuenta de la necesidad de su hermano Lázaro, que estaba tirado a la puerta de su casa, y mientras él gozaba de los bienes de este mundo, él no le importaba las necesidades de los demás, ni siquiera miraba a este hombre. Estos, podemos decir, es un ejemplo de los pecados de omisión, que Dios no solamente nos va a juzgar por las cosas malas que hemos hecho, sino por las cosas buenas que debíamos haber hecho,
pero que no hicimos. Los pecados de omisión, muchas veces nosotros no pensamos en ellos, porque a veces nada más pensamos en pecados de comisión, las cosas malas que hacemos, y no en las cosas buenas que Dios espera que hagamos en esta vida, pero que no las hacemos, ya sea por flojera o ya sea porque simplemente no nos importan las necesidades de los demás o no queremos dejar nuestra comodidad o por cualquier motivo, razón o circunstancia, simplemente nosotros no respondemos al llamado de Dios. Estos pecados de omisión pueden ser de muchas clases, de muchos tipos de pecados, pero simplemente los podemos resumir en esto, en algo bueno que yo puedo hacer, que yo estoy en la posición de hacer, pero que no lo hago. No es nada más no evitar el mal, pero es Dios también quiere que hagamos el bien, que seamos misericordiosos con los demás, que estemos atentos a las necesidades de los demás y que respondamos como si fuésemos nosotros presencia de Dios en el mundo, para que a través de nosotros la misericordia, la generosidad, la provisión de Dios alcance a las personas necesitadas. Ahora, otro punto, no solamente habla de los pecados de omisión, pero también habla de la dureza de nuestro corazón en que no queremos escuchar a los profetas de Dios, no queremos escuchar el llamado de Dios. Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, que habla el rico, dice que envía a Lázaro a mis hermanos para que les diga. Y Abraham le dice que escuchen a Moisés y a los profetas. Tienen a Moisés, a los profetas. Si escuchan las palabras de los profetas, si escuchan las palabras de la ley de Dios y le hacen caso, entonces no van a terminar en el lugar de tormento. Entonces aquí vemos la importancia no solamente de escuchar la palabra de Dios y de llevarla a cabo, sino de no ignorar el llamado de Dios. Entonces es importante esto. El pecado de omisión del rico no fue solamente el ignorar las necesidades del pobre, sino también en ignorar la palabra de Dios, la voluntad de Dios y el no escuchar el llamado de Dios a través de sus profetas. En nuestro tiempo moderno podríamos decir, el pecado sería rehusarse a escuchar las enseñanzas de la iglesia para guiar en la manera en que nosotros vivimos. Y otro de los puntos nos dice que Abraham le repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Y aquí podemos ver una referencia al misterio central de nuestra fe como cristianos. Nosotros como cristianos, como personas que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, creemos en la resurrección física, real, histórica de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la piedra angular del cristianismo. Nosotros creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero a veces vivimos como si la resurrección no fuera una realidad. Este milagro, este evento histórico, real, físico de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos después de haber sufrido su crucifixión, es, como les digo, la piedra angular de nuestra fe cristiana. Que si se encontrara los restos mortales de Jesucristo en el mundo, entonces toda la fe cristiana, el catolicismo y todos los protestantes y todos los ortodoxos, toda la fe cristiana se derrumbaría. Pero no, sabemos que el sepulcro de Cristo está vacío y nuestra fe se basa en esto, en un hecho histórico de la resurrección física real de Jesucristo nuestro Señor. Pero aún así, aunque el Señor ha resucitado de entre los muertos, mucha gente se rehúsa a escuchar la enseñanza de la iglesia. Pero si las personas endurecen su corazón, no solamente van a ignorar el llamado de Dios, van a ignorar las enseñanzas de la iglesia, pero también van a ignorar la resurrección de Jesucristo. Que aunque resucitó Jesucristo de entre los muertos, hay gente que se rehúsa a creer y se rehúsa a obedecer el llamado de Dios a través de su palabra y a través de la enseñanza de la Santa Iglesia. ¿Y cuál es el llamado para nosotros? En el profeta Miqueas nos dice otra vez,
Se te ha dicho, hombre, lo que Dios quiere de ti, lo que es bueno y lo que Dios quiere de ti. Tan solo que hagas la justicia, o sea, que seas una persona que practica la santidad, que practica el bien, que tengas misericordia, o sea, que seamos sensibles a las necesidades de los demás y no nomás sensibles de decir, ay, que me siento mal porque alguien está pasando necesidad, sino que yo no solamente me muevo el corazón, pero también muevo los pies y las manos para ir al auxilio y a la ayuda de nuestros hermanos que se encuentran necesitados. Y la tercera parte es que caminemos humildemente delante de nuestro Dios, de acuerdo a la profecía del profeta Miqueas. Entonces los dejo con este mensaje. La buena noticia, Dios ya nos dio el resultado o digamos las respuestas al examen final de nuestra vida. Lo único que necesitamos nosotros hacer es simplemente hacer la voluntad de Dios, conocer lo que Él quiere de nosotros y llevarlo a cabo. Y entonces no tenemos por qué temer terminar en el lugar de tormento, sino esperar en el Señor que por su misericordia y por su gracia nosotros vamos a poder llegar a ese lugar de consuelo a donde llegan las personas que han hecho el bien, que han evitado el mal y que caminan humildemente delante de Dios. Un punto más. Caminar humildemente delante de Dios es saber que nosotros llegamos al cielo no por nuestras buenas obras, sino por la misericordia de Dios. El caminar humildemente delante de Dios también implica el tener mi corazón abierto a recibir la misericordia de Dios en Jesucristo y a recibir el regalo de la salvación y saber que todo el bien que yo pueda hacer en el mundo no es por mi propia iniciativa, sino que es una respuesta de agradecimiento a la misericordia que Dios ha mostrado para mí cuando murió Jesucristo por mis pecados, cuando me alcanzó la reconciliación con Dios y cuando me ha dado el Espíritu Santo para yo poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Entonces, esa es la buena noticia. Dios ya nos dio las respuestas. Dios nos da la salvación en Jesucristo y la misericordia en Jesucristo, y Dios también nos da el Espíritu Santo para que podamos llegar con su gracia al reino celestial. Pues mil gracias, hermanos, y que Dios los bendiga y pues adelante. Dios los bendiga. Adiós.